Muy bien, chicos. ¿Pudieron ubicarse en el caso clínico? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Vamos a arrancar, ¿sí? Con la primera pregunta era nombre cuáles son los virus hepatotropos primarios y que conoce. Primero y principal. Alegre Ariana está. Presente. Bien. Eh, Contame un poquito, ¿cuáles son los datos más importantes que te llamó la atención del caso clínico? Los antecedentes, bueno, el dolor abdominal, los vómitos, la ictericia y la coluria. Bien, Y perfecto. el laboratorio también las Ajá. transaminasas. Por la epidemiología, el consumo de las ostras. El consumo de las ostras, exactamente. Aquilino, contame cómo respondería la primera pregunta. ¿Cuáles son los virus hepatotropos primarios que pudiste haber encontrado? Eh, yo pondría que ¿se me escucha? ¿Sí? Ah, yo puse hepatitis A, B, C, D y E. Esos son para vos exactamente los virus hepatotropos primarios que conoces. Exactamente. Ta, entonces, fíjense si tenemos que definir a estos virus hepatotropos primarios, es lo que yo le contaba hoy al principio, son aquellos que cuando yo los voy nombrando, ahora aquellos que les fui nombrando, yo les fui tomando el presente, ¿sí? Algunos voy a ir nombrándole, después a los otros haremos cuando terminemos, ¿está? Así que para que se queden tranquilos, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que aquellos que se definen como hepatotropos primarios, ¿está? Vamos a decir que aquellos que tienen entonces especial tropismo por los hepatocitos, ¿tá? Pero que donde su primo de infección o su presentación clínica primaria es una alteración a nivel del hepatocito, ¿sí? Esto no quiere decir que ellos luego no vayan a infectar a otros órganos, solamente que digamos, su lesión primaria, su sintomatología principal, es a nivel del hígado, ¿sí? Y luego vamos a tener, por ejemplo, aquellos virus hepatotropos secundarios, donde lo que hacen es primero afectar una línea celular y luego puede ser que una de sus principales reactivaciones o alteraciones secundarias sea los hepatocitos, ¿sí? Fíjense, ahí tienen los virus entonces hepatotropos primarios y cuáles son los virus hepatotropos secundarios, ¿sí? Cuando hablemos de ellos, vamos a hablar, por ejemplo, a la reactivación del citomegalovirus. Por ejemplo, el citomegalovirus es un herpes virus que su primo de infección es una mononucleosis infecciosa, ¿tá? Y sin embargo, cuando se reactiva, una de sus reactivaciones le hace como una hepatitis característica, así como también una neumonitis y una coriorretinitis, pero en sus reactivaciones va una hepatitis, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la rubiola, el virus de la rubiola se disemina, puede alterar a nivel hepático, ¿sí? El virus Coxsackie, sarampión, parotiditis, ¿tá? Y Epstein-Barr, que es otro herpes virus característico, ¿sí? Que igualmente se lo vamos a ir viendo. Y una de sus alteraciones más importantes es a nivel hepática, pero más que nada a un secundarismo, ¿sí? Pero los virus hepatotropos primarios son todos los que me nombró su compañero. Bien, sigamos. Cuando respondemos cuál sería la hepatitis más probable en este caso y según los antecedentes del paciente. ¿Arday Márquez se encuentra? Arday Márquez, ¿no está? Bien. Acosta Spinatelli. Sí, profe. Bien, contame cuál sería tu respuesta a esto. De la 3 Sí, bueno, en este caso está dos ahí, pero ¿cuál sería la hepatitis más probable en este caso y según los antecedentes del paciente? será la hepatitis A Ajá, ¿por qué? por la transmisión fecal-oral, el consumo de mariscos y pescado, el cuadro Ajá, clínico también por la icteria hipocondrio derecho bien, y muy la bien. marcada elevación en las transaminasas.
Bien, bien, muy bien. Bien, contame, Bastos, Teixeira, Victoria, ¿cómo es la patogenia del virus de la hepatitis A? ¿Bastos se encuentra? ¿No? Bien. Beck, Machado, Thaís. Sí, profe. Muy Eh, bien. se, se transmite fecal a oral y puede llegar al hígado por vía sanguínea y no causa infección crónica. No causa infección crónica. Pero ¿qué más hace? Hay como un paso más. Porque cuando hablamos de fisiopatogenia, es como un poquito más. ¿Alguien más? Areco. Sí, profe. Bien. Yo puse que ingresa al organismo cuando es ingerido y llega al intestino. Se replica primero en el epitelio intestinal y los ganglios y después pasa a la sangre para llegar al hígado. Y de ahí va a infectar los hepatocitos y las células de Kupffer y se Bien. replica ahí, pero no es citopático directo. Daña los hepatocitos y los CD8 y los natural killer reconocen eso y ahí generan necrosis, liberación de enzimas y alteración en la conjugación y la excreción de la bilirrubina. Bien. Y este virus tiene algo que se llama virus copría. ¿Llegaste a entender, a leer algo de esto? Sí, yo puse que era cuando había presencia de virus en la materia fecal. Puede ser. Bien, perfecto. Y Asame, contame en qué momento sucede esta viruscopría con esta eliminación del virus por materia fecal. ¿Ya? ¿Qué a vos se te hace esta eliminación del virus por materia fecal? Que es, digamos, la forma de contaminar del virus, ¿no? Más importante. Esta viruscopría, esta mayor viruscopría, en qué fase de la enfermedad se te hace que está? Yo creo que es no, no sé si es correcto, pero creo que es al principio de la infección. Durante el periodo de incubación y al principio Antes, de la infección, exactamente. antes de Cuando las hay, manifestaciones clínicas. exacta, sí, una de las manifestaciones clínicas más importantes, ¿cuál sería, Victoria? ¿Qué se te hace? Eh, Del paciente, la ictericia y también la materia fecal. Bien, ¿y qué tipo de materia fecal tiene? Em, ¿O cómo es el color de la materia fecal? Es como más un color oscuro, más se dice, ¿está? Esa es la característica que tiene. Durante esto, ya previo a esto, ya el virus está eliminando por la materia fecal, ¿sí? Cuando hablamos de hepatitis A, siempre tenemos que tener en cuenta de que uno de los síntomas que por ahí más asociamos es la presencia de la ictericia. Pero esa presencia de la ictericia, el virus de la hepatitis A se puede presentar de dos maneras, ictérico y anictérico, ¿sí? Y eso va a depender también mucho de la edad del paciente. Y ahí vamos a decir que la mayoría de los niños, o sea, en el 90% de los casos, los niños cursan de forma asintomático y anictéricamente, ¿tá? Que es, digamos, el síntoma más característico. Y los adultos, el 90% de los adultos cursan de forma sintomático y ictéricamente, ¿sí? Bien, en este caso, ¿por qué hay que saber esta epidemiología? Por el tipo de contagio que tiene. La mayoría de los niños son altamente, y eso hace de que al ser sintomático, cuando no es el caso obviamente clínico esto, pero tienen que tener en cuenta, por ejemplo, al niño ser asintomático, las personas que lo asean, las personas que están en contacto, no se dan cuenta de que presenta estos síntomas y de esa manera se pueden contagiar, y en los adultos sí se presenta con esta ictericia característica, ¿sí? Entonces, fíjense, tal cual como Victoria explicó, está donde, acá está un poquito más explicadito, ¿sí? Donde fíjense que están los famosos CD8 que Victoria habló, ¿sí? Y en este caso, cuando el virus entra, hace la ingesta a través de, siempre es vía digestiva, porque ahora vamos a caracterizarlo bien, tiene una característica, digamos, morfológica que le permite entrar por la vía digestiva, y en este caso, sí,
una vez que primeramente replica a nivel intestinal, ¿sí? Luego invade las células de Kupffer, como dijo Victoria, y cuando se activan, ¿tá? Y en esa, digamos, en esa proliferación a nivel hepática, trabajando en las células de Kupffer, parte se va hacia la bilis y va a ir a nivel intestinal, ir secretado por la materia fecal, produciéndose la viruscopría. Paralelamente se comienzan a activar todo lo que es interferón, la presencia de CD8 y la producción de estos anticuerpos, que son la IgG, que en este caso va a ser una IgG luego que perdura para toda la vida como un recuerdo serológico, como una protección, ¿sí? Bien, en este caso, chicos, sí, el virus de la hepatitis A, que tiene, como ustedes bien lo dijeron, una transmisión fecal-oral, se da porque tiene ciertas características, ¿tá? Y esas características morfológicas, Vergel me va a contar. Sí, profe, que es un virus desnudo, justamente que hace esa infección fecal oral, que explica eso, eh, y que tiene su ARN monocatenario positivo lineal y su cápside es icosaédrica. Ujú. ¿Sería eso? Bien, perfecto. Eso cuando lo caracterizamos. Bien, ¿a qué familia pertenece el virus de la hepatitis A? Abril, Bles, ¿se encuentra? Muchas gracias. Sí, se asocia a una familia que se denomina Picornaviridae, que es Picorna Viridae, que viridae, exactamente. Comencemos a hablar bien porque después nos cuesta escribir, ¿no? Picorna viridae son los virus más chiquititos, más chiquititos. Ahí también vamos a ver uno que es el virus polio, ¿está? También de transmisión fecal oral, eso lo damos por último, pero ya se acuerdan de eso, ¿sí? Bien, es un virus, Abril, que tiene capacidad oncogénica, no tiene capacidad oncogénica. no tiene capacidad oncogénica y hace cronicidad, Yo creo que no, porque justamente estaban hablando que no causa una afección crónica. no causa una afección crónica, exactamente. Entonces, vamos a siempre a cerrar bien con esas clasificaciones morfológicas, donde acuérdense que en la clasificación de los virus podíamos abrirse una clasificación de Linneo, donde vamos a hablar de familia, siempre familia, subfamilia, y después contábamos ciertas características, ¿sí? En este caso, fíjense que pertenece, como nos dijo Abril, a la familia Picornaviridae, y Laura nos estuvo contando las otras características, ¿sí? Bien, entonces una ARN positiva, ¿tá? O sea, la simetría, no presenta envoltura y al no presentar envoltura hace que sea una transmisión fecal oral. De alta prevalencia, ¿qué significa esto? Que hay varios casos, siempre hay hepatitis A y siempre tiene que ver mucho también con una época del año, o sea, también tiene mucho que ver y es muy relacionado a guarderías, a los jardines, ¿está? Y obviamente a los niños que cursan de forma asintomática, ¿sí? El curso crónico, como lo dijo Abril, no hay y no posee a nivel oncogenicidad. Con respecto a la prevención, vamos a ver más adelante, hay una prevención que es una vacuna que es nuevita, ¿tá? Bueno, nuevita, vamos a decir, no es de las más, no es como la triple viral y demás que estuvimos viendo ya, que es una de las primeras vacunas que se instauraron en el calendario de vacunación. ¿Tá? Esta es una vacuna que más o menos se la creó en el año 2005, así que todas las personas nacidas a partir del año 2005 tienen colocada la vacuna de la hepatitis A, ¿sí? Y esto hizo que, digamos, los cursos fulminantes hayan bajado y las complicaciones a nivel hepática también, que son lo que previene la vacuna, también haya bajado lo que es la incidencia. Bien, entonces, Brum me va a contar, ¿sí? Cómo se realiza el diagnóstico, si se haría el diagnóstico, cómo se realizaría el diagnóstico de esta patología. ¿Brum se encuentra? Bien, Candia, Lorena. Acá, profe. Bien, ¿qué pudiste El haber encontrado? diagnóstico
va a ser principalmente por lo que es la clínica, ya que tiene varios síntomas que van a caracterizar lo que es la hepatitis. Eso es un diagnóstico presuntivo, porque convengamos que le da una clínica diarreica, ¿eh? Sí. Y ahí la serología, que va a ser IgM específica y la IgG específica, y también lo que es la elevación de la transaminasa. Todo eso van a guiarnos, digamos, a lo que es hepatitis A, lo que también, digamos, es la más común, por así decirlo. Bien, bien, entonces diagnóstico directo, perfecto, tal cual como lo dijiste, ¿sí? Entonces vamos a buscar un diagnóstico indirecto buscando lo que es la hepatitis aguda, como bien vos lo dijiste, la presencia de IgM, ¿tá? Y una hepatitis, digamos, para, digamos, un recuerdo serológico para personas vacunadas va a ser la presencia de IgG, que es cuando se presenta ya, cuando la resolución de lo que es la enfermedad. Entonces, el diagnóstico se basa, como lo vimos al principio en el práctico, ¿tá? De diagnóstico virológico mediante una detección de anticuerpos mediante la técnica ELISA, que es la que más se utiliza, ¿sí? En este caso es un virus que no se realiza ni diagnóstico directo ni cultivo, ¿sí? Así que bien, muy bien. Cruz, Georgis, Camil, me va a contar un poquito me va a describir qué entiende entonces sobre esta curva serológica. Cruz, ¿se encuentra? Bien, Chamorro. La profe, según lo que yo entiendo, que la primera parte que dice infección sería cuando sería la prima infección. Y como Ajá. hoy estaban hablando de lo que sería la virocopría que aparece en los primeros días, en la primera parte también. Bien, Eh, acá está explicando la primera fase, lo que es la fisiopatogenia que explicaron tus compañeros, que explicaron, ¿está? Si no me equivoco, Victoria fue la que primero habló y luego la compañera Aquilino, si no me equivoco. O no sé quién me había respondido, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho, obviamente, con la primer periodo de incubación o el primer contacto, exactamente. y cuando el virus ¿Qué? está en sangre también, Exactamente, hace viremia. Cuando hace viremia y se va hacia los hepatocitos, ¿qué pasa con las transaminasas? se elevan las enzimas hepáticas Exactamente. y Y en ese después momento que hay viruscopría y hay elevación de las transaminasas, que puede haber entonces, ¿cuál es la clínica más importante en los adultos? la ictericia, Ajá, ahí ¿qué pasa? ¿Quién está alta? la bilirrubina directa, ¿Y qué la, más? la ¿Y bilirrubina qué? total. ¿Y qué más está alta? em, Fíjate acá. bilirru- bilirrubina y enzimas hepáticas, la AL. Bien, pero ¿quién más hace el pico? ¿La inmunoglobulina? Ah, la inmunoglobulina. Exactamente. Entonces, siempre que haya la presencia de clínica, va a estar la inmunoglobulina M en presencia contra la hepatitis A. Esa inmunoglobulina M, ¿qué le pasa, Chamorro? Luego desciende y aumenta luego de los días la inmunoglobulina G. Y desciende la inmunoglobulina G. Exactamente. Esta curva, chicos, con estos días, hay que saberla bien, ¿sí? Entonces, fíjense, esta primer parte es lo que explicaron sus compañeros, o sea, durante el contagio fecal oral, lo que hace el virus es irse primeramente al intestino, comenzar a replicar primero en el intestino, hacen una pequeña y a nivel de los hepatocitos primero. Parte se va eliminando por medio de la materia fecal, parte hace una viremia, donde ya se van replicando cada vez más en los hepatocitos, van rompiendo los hepatocitos, entonces van al romper las transaminasas, hay elevación en sangre, ahí la clínica coincide con el pico de la inmunoglobulina M, que más o menos los hace entre 5 y 7 días. En paralelo comienza a crecer despacito la inmunoglobulina G, que recién hace pico a los 14-15 días, y cuando ya hay inmunoglobulina G en ausencia de inmunoglobulina M, en picos grandes, significa que ya hay un recuerdo serológico o una resolución de la enfermedad. ¿Estamos? Bien, ahora me va a contar Cisneros si hay algún tipo de profilaxis. Hola, profe. Hola. Eh,
Busqué que hay una vacuna inactivada contra la hepatitis A, que son 2 dosis. ¿2 dosis? Sí. Bien, Da Silva Farías, ¿está bien eso? Da Silva Farías Isabel. Tengo que tiene vacuna. ¿Cómo? ¿Cuántas dosis? Yo no tengo cuántas dosis. Bien, y yo no les dije ya en el práctico y también sus profes les habrán dicho que ustedes tienen que tener el plan de vacunación a mano. Que en virus vamos a hablar mucho de vacuna. Entonces, fíjense que entonces en lo que es hepatitis A, ¿está? Es una dosis a los 12 meses de edad y la vacuna es inactivada. ¿Estamos? Esa es la característica que tiene. Entonces, fíjense, el plan de vacunación, chicos, tienen que tener siempre, siempre, siempre a mano, ¿sí? Profe, en caso de que tenga un paciente que tenga un cuadro bastante notorio, ¿se le puede poner? No, normalmente la vacuna es cuando no hay síntomas. La vacuna normalmente es preventiva, ¿tá? Cuando está con la patología es un tratamiento sintomático, ¿tá? Y luego lo que hay es la vacunación es siempre a los 12 meses de edad solamente. Es prevención, no es tratamiento. Bien, seguimos chicos. Espérenme un ratito. Muy bien, chicos, seguimos entonces, ¿sí? Entonces, fíjense que esta vacuna está compuesta entonces por partículas obtenidas de cultivos celulares. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de que estos cultivos celulares servían mucho para hacer vacuna? ¿Sí? Y obviamente lo que se saca es el factor de virulencia, que son las capacidades de producir lo que es la enfermedad, ¿está? Eso es cuando son... y en este caso las vacunas vivas usan patógenos vivos atenuados, que es una de las características. Bien, vamos al caso clínico número 2. En este caso clínico número 2 tenemos, fíjense, un paciente de 34 años, ¿tá? Que consulta porque está amarillo, ¿sí? En la orina de color Coca-Cola y refiere que desde hace días se siente con intensa astenia, dolor abdominal difuso, no presentó náuseas ni vómitos, sí cefalea matinal que cedía con ibupirat. Como sigue el caso clínico, como en su familia varios integrantes estaban con gripe, ella atribuyó los síntomas a la gripe de larga duración al despertar a la mañana. Lo que hizo fue observar, vamos a correr acá si les leo bien, ¿tá? Entonces, observar, dice, despertar a la mañana, observó la orina oscura y pensó que tenía hepatitis, por lo que consulta. Niega alcohol, tabaco, ni drogadicción endovenosa, no refiere ingesta de comidas fuera de su casa en los últimos 2 meses. Es más, ella misma cocina lo que come y cocina para toda la familia y ninguno tiene síntomas parecidos. Es soltera, en pareja recientemente, desde hace 2 meses, y su nueva pareja técnico de hemodiálisis en un conocido hospital, nunca tuvo hepatitis ni tampoco está con síntomas. Usted le solicita análisis de laboratorio y serología para hepatitis, ¿sí? Fíjense la diferencia a nivel del suero ictérico, ¿sí? Bien, entonces, preguntas. ¿Qué análisis serológico solicita? ¿Qué otros análisis aparte del hepatograma solicitaría en todo paciente con ictericia? ¿Y a qué virus estamos, se hace ustedes podrían sospechar? ¿Estamos? Hay que describir la estructura. Les dejo para que piensen bien, 10 minutitos y seguimos. ¿Lograron sacar el caso clínico?
Sería hepatitis B, profe. Sería hepatitis B, exactamente. Bien, de paso ya le pregunto, Da Silva Martín Ribeiro está, ¿no? De León Oliveira Isadora. Da Silva Martín Ribeiro. Sí, estoy, profe. Bien, de León Oliveira Isadora está. Estoy. De Sousa da Cunha María Eduarda. Sí. Y Díaz Orlando. Presente. Bien. Bueno, ubíquense un ratito en las preguntas, ¿tá? Y ahí seguimos. Le doy 10 minutitos, un poquito menos porque es cortito. Muy bien, chicos. Entonces, Dos Santos Brezan, Eduarda, ¿está? Hola, profe, sí. Bien. ¿Qué análisis serológico solicita y qué otros análisis aparte del hepatograma solicitarías en todo paciente con ictericia? ¿Qué vos pensarías? De análisis serológico, pensando en una hepatitis aguda, se pediría los marcadores virales de todas las hepatitis. Ujú. Y en el análisis aparte del hepatograma, se pediría también el tiempo de protombrina, la albúmina sérica, el hemograma completo, una ecografía abdominal para descartar obstrucción biliar y también orina completa con bilirrubina. Bien, más que nada, chicos, acuérdense que no pedimos anticuerpos o marcadores virales, vamos a decir, marcadores serológicos, contra todas las hepatitis. ¿Por qué? Porque hay hepatitis que están acá en Argentina, que son de prevalencia acá en Argentina. No. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las dos más importantes que vamos a pensar siempre? B y C. Podemos B y C, exactamente. Y la A también, ¿tá? Porque como yo les conté hoy al principio, por ahí no nos cuentan o nos van a contar a ustedes el consumo, pero normalmente, chicos, ¿tá? La sintomatología, tanto de la B como la A, al principio son parecidas, ¿sí? Entonces tenemos que pensar siempre también en una hepatitis A, en una hepatitis, ¿tá? B y obviamente en una hepatitis C, que son las de mayor prevalencia. ¿Estamos? Bien. En este caso, ¿tá? Lo que vamos a tener en cuenta es que si sospechamos de hepatitis B, hay diferentes marcadores serológicos que nos permiten saber, ¿tá? La presencia o no. Acá la primera que estamos hablando, que la primera que nos aparece, es la inmunoglobulina M contra la hepatitis A. Siempre, chicos, cuando hablemos de marcadores serológicos para las hepatitis, tenemos que ver para quién estamos solicitando. Cuando solicitamos inmunoglobulina M, ¿tá? O inmunoglobulina G, tenemos que especificar para qué virus estamos buscando. Inmunoglobulina M contra el virus del sarampión, inmunoglobulina M contra el virus de la rubiola, que ya vimos con algunas virosis de la infancia, ¿sí? En este caso vamos a solicitar inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A. También vamos a solicitar, vamos a ver ahora, una inmunoglobulina M anticore contra la hepatitis B, que vamos a entender un poquito ahora los marcadores serológicos, y el antígeno de superficie, que le permite también determinar la presencia o no del virus de la hepatitis B. Bien, Doubus me va a contar un poquito cuál es la estructura del virus de la hepatitis B. ¿Doubus se encuentra? Escobar Axel. ¿Escobar se encuentra? Presente. Bien, contame un poquito cuál es la familia del virus de la hepatitis B, caracterizarle un poquito. Familia, ¿me escucha? EPA viridae, ADN bicatenario circular, una simetría icosaédrica, es un virus envuelto y el tamaño es de 42 nanómetros. Bien, perfecto. Entonces fíjense que
¿tá? Entonces el virus de la hepatitis B, tal cual lo dijo Axel, ¿tá? Es un virus que pertenece a la familia Hepatnaviridae, ¿tá? Es un virus ADN, simetría icosaédrica, presenta envoltura, ¿tá? La forma de transmisión, fíjense que es distinta al virus de la hepatitis A, es parenteral y sexual. Tiene un curso crónico, un curso fulminante es raro, ¿tá? Y tiene la capacidad de producir oncogenicidad. Bien, pero ¿qué pasa? Igualmente en el práctico lo vamos a hablar bien. El virus de la hepatitis B tiene la característica, chicos, de que es un virus envuelto. Luego viene lo que tiene la cápside. A nivel de la envoltura existe lo que se denomina un antígeno de superficie. Ese antígeno de superficie, la presencia del antígeno de superficie, nos indica que el virus está presente. A nivel de este virus, a nivel de lo que es el virus, también hay a nivel de lo que es la envoltura, ¿tá? Otras proteínas que nos permiten también determinar, ¿tá? La presencia del virus, pero el más importante es la presencia del antígeno de superficie. Entre la envoltura y la cápside existe lo que es el antígeno de replicación. El antígeno de replicación, ¿tá? Es un antígeno que no es cuantificable, ¿sí? Es un antígeno que cuando el virus está trabajando está o no está presente, por eso que cuando dibujemos en las curvitas nunca lo vamos a dibujar. El antígeno de superficie sí es cuantificable, y por dentro, ¿tá? Más que nada asociado a la cápside, asociado al ácido nucleico, vamos a tener el core. El antígeno del core es un antígeno que no pasa a circulación, ¿sí? Sino que automáticamente cuando el virus entra, induce a la formación de respuestas de nuestro cuerpo automáticas que son la inmunoglobulina M contra el core y luego más adelante la formación de inmunoglobulina G contra el core, ¿sí? Ahora yo les hago como un resumen de estas características, pero primero tenemos que ubicarnos, ¿da? ¿Dónde están estos antígenos? Entonces el antígeno en superficie se encuentra a nivel de la envoltura. Es un antígeno que es cuantificable, indica la presencia del virus. Luego, a nivel entre la cápside y la envoltura se encuentra el antígeno de replicación, para cuando tengamos que dibujar, ¿sí? Ese antígeno de replicación indica actividad del virus, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el antígeno del core, ¿tá? Que está muy asociadito al ácido nucleico, y ese antígeno del core no es un antígeno que pasa a circulación, sino que lo que hace es inducir respuestas del tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ¿sí? Bien, es un virus, chicos, que en su historia natural, ¿tá? Como les dice acá, es de baja prevalencia. ¿Por qué? Porque es un virus que tenemos vacuna contra este virus de la hepatitis B. Vamos a ver más adelante cuando se colocan este tipo de vacuna. Es en su curso de infección natural, cuando una persona, ¿tá? Se encuentra con este virus de la hepatitis B, el 90% de las personas lo que hacen es rechazar la enfermedad o y ni siquiera hacen una formación de anticuerpos, y algunos, ¿tá? Que el virus puede entrar, hace una replicación, cursan de forma asintomática. Bien, sin embargo, del 1 al 10% de las personas que no logren frenar la infección, no logren formar anticuerpos, ¿tá? Contra este virus, el virus tiene la capacidad de pasar a los hepatocitos, volverse crónico y producir hepatocarcinoma y cirrosis. Se llama, más o menos creo que en el teórico lo tienen como infección natural del virus de la hepatitis B. Bien, en este caso, ¿tá? Fíjense, los resultados del paciente fueron inmunoglobulina M anticore, ¿tá? Positivo, y antígeno de superficie positivo. Ustedes, en lo que pudieron haber entendido del teórico, ¿tá? Genovese Navarro, contame un poquito, ¿qué diagnóstico ustedes le dan con esta presencia de estos marcadores serológicos? Podría ser una infección aguda, pues porque está la IgM, primero no está la IgG todavía presente. ¿Y quién te dice que, en este caso sí coincido que es aguda con vos, ¿sí?
Pero fíjate que, ¿quién más está? El antígeno presente. El antígeno presente. Y como vos lo dijiste, es aguda porque está la M y no está la G, ¿sí? Entonces, en este caso, esta persona se encuentra con hepatitis B cursando de forma aguda. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos que los marcadores de función hepática están alterados. ¿Alguien me puede, Espíndola, contame cómo es la prevención contra la hepatitis B? Sí, profe. Es una... ¿Sí? Uy, perdón. Se le da a los... Ay, perdón. Es de única a las 12 horas de vida. Ajá. Y Esa después, es... Bien. después tenemos la quíntuple pentavalente. Perfecto, perfecto. ¿Y esa quíntuple pentavalente cuándo se da? La primera dosis es a los 2 meses, Ajá. la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 meses. A los 6 meses. Bien. La vacuna contra la hepatitis B, Fedenchuk, ¿cómo está formada? Fedenchuk, ¿está presente? Sí, profe. Bien, ¿cómo estaba formada la vacuna de la hepatitis B? ¿Es un virus atenuado? No, no es un virus atenuado. ¿González José? ¿Un virus Sí, recombinante? profe, acá estoy. Un virus Eh, recombinante. Bien, pero que más que recombinante, no es un virus recombinante. Está mal expresado. José, ¿te escucho? sí, ¿me escuchan? Sí. Sería una vacuna recombinante que solo contiene el antígeno de superficie del virus. Que solo contiene el antígeno de superficie del virus. Entonces, si solo contiene el antígeno de superficie del antígeno de superficie del virus, González Mosto, Agustina, ¿está? Sí, profe. Bien, contame, Agustina, ¿qué tipo de anticuerpos va a tener la persona vacunada? Y anticuerpos son Anticuerpos contra el antígeno de el superficie. antígeno de superficie. Anticuerpos, antígeno de superficie. Es algo que tenemos que tener en cuenta y vamos a ir entendiendo ahora. Bien, fíjense entonces. ¿Cuáles son? Una vez que ustedes tienen que entender lo siguiente. El virus entra entonces, ¿está? Y en su estructura tenemos, el primero que aparece es el antígeno de superficie, es cuantificable, entonces de esa manera cuando el virus entra, el antígeno de superficie se hace presente, comienza a crecer en las curvitas, ¿sí? Luego cuando comienza y llega al hepatocito, comienza a multiplicar y comienza a replicar. ¿Quién aparece? El virus de replicación, ¿está? El antígeno de replicación. Entonces, está el antígeno de superficie, está el antígeno de replicación y rápido responde la inmunoglobulina M contra el core, ¿está? Que está escondidito dentro del virus, que esa no se hace presente, no sale a circulación, pero sí induce a la formación de inmunoglobulina M. La presencia del antígeno de superficie, del antígeno de replicación y de la inmunoglobulina M me indica fase aguda de la enfermedad, ¿sí? Bien, una vez que pasa el tiempo, comienzan a trabajar, vamos a ver que suben en las curvitas, ¿sí? El cuerpo cuando responde, ¿sí? Cuando tiene un buen sistema inmunológico, lo que hace más o menos a los 20 días, 15-20 días, formar la inmunoglobulina G contra el core. Cuando el sistema inmunológico del paciente está bien, rechaza, entonces el antígeno de superficie decae, se forma la inmunoglobulina G contra el core y eso induce a que se forme la inmunoglobulina G contra es un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Cuando ya el humano puede formar inmunoglobulina G
contra el core, anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso indica que el virus ya se fue, entonces va a estar formado el anticuerpo contra el antígeno de replicación. Estamos hablando de una persona que resolvió la enfermedad. Pero sin embargo, cuando el antígeno de superficie se mantiene en la curva serológica por más de 6 meses, no se va, porque el humano no puede producir anticuerpos contra el antígeno de superficie, no le puede echar al virus, ¿sí? Él indica que está en fase crónica, pero sin embargo, la IgG contra el core se forma y el que nos va a indicar si está trabajando o no está trabajando va a ser el antígeno o el anticuerpo de replicación, ¿sí? Eso es a grandes rasgos la curvita serológica. Entonces, fíjense, el antígeno de superficie, entonces, nos indica, es el primero que se expresa porque está acá en la envoltura, ¿tá? Es el primero que se expresa y nos indica si el paciente tiene o no hepatitis. Si ese antígeno de superficie viene acompañado con el antígeno de replicación y la inmunoglobulina M contra el core, no está indicando fase aguda. Si ese antígeno de superficie viene acompañado con el anticuerpo contra el antígeno de replicación y la inmunoglobulina G contra el core, es crónica inactivada. Pero si ese antígeno de superficie está bien acompañado de la inmunoglobulina G contra el core y el antígeno de replicación, es una fase crónica activa porque está trabajando el virus, ¿sí? La presencia, entonces, fíjense que o no de antígeno indica antígeno de replicación, el E significa early, que es el temprano, es un antígeno de replicación, indica si el virus está o no activo, es decir, si está replicando o no. Si es positivo, está replicando, y si aparece el anticuerpo contra él, indica que no está trabajando, ¿sí? Entonces, todos estos marcadores serológicos tenemos que entender bien, ¿sí? Por eso están las curvitas explicadas en el teórico y en el práctico lo vamos a volver a ver. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá hay algo que tenemos que entender nosotros, es que con respecto a estos marcadores, antes de pasar a ver si entendieron bien, es que si hay presencia, fíjense, de antígeno de superficie, de anticuerpo, perdón, contra el antígeno de superficie, quiere decir que el paciente está vacunado. ¿Qué pasa? La vacuna, cuando está recién, José nos contó que estaba formada por solamente el antígeno de superficie, sobre una partecita del virus. Fíjense acá, vamos a este que me interesa. Acá. La vacuna tiene solamente esto, ¿sí? Entonces, la persona vacunada va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie, solito contra él. Pero la persona expuesta al virus y que resolvió la enfermedad va a tener a toda la estructura del virus. Y esa es la diferencia entre un marcador serológico de una persona vacunada de una persona expuesta al virus, ¿sí? ¿Se entendió un poquito? Bien, entonces, fíjense acá. Ahora, Greiner me va a contar, entre Greiner y Grudmacher, las dos, me van a decir qué entendieron por esta situación. ¿Cuál sería el diagnóstico de ustedes cuando interpretan estos marcadores serológicos? El anticuerpo antígeno de superficie, si es negativo, sería que el antígeno de superficie no está, indicaría que no tiene hepatitis. No tiene hepatitis, bien, hasta ahí no está, pero no está el anticuerpo, o sea, que ni siquiera se encontró con el virus para vos, fíjate, tampoco tiene... No tiene la vacuna.
no tiene antígeno de superficie y tampoco tiene anticuerpo contra el core. Tal cual, Brunmacher. ¿Qué me dijiste vos? Creo que Brunmacher entró. A ver, ¿quién habló recién? Yo. ¿Quién es yo? Yo. No veo. Beatriz Grutzmacher, sí. Bien, Beatriz Grutzmacher. Como vos dijiste, no tiene hepatitis, como dijo recién Abigail, pero tampoco tiene la vacuna. ¿Por qué? Porque no tiene ningún marcador serológico. ¿Estamos? Entonces indica que la persona no tiene hepatitis B, pero tampoco presenta la vacuna. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ahora se presenta esta situación entre... ¿Se encuentra? Sí, profe. Bien, ¿y Carabín? Sí, profe. Bien, ¿entre las dos? Bueno, la primera indica Y en este que caso sería por sí una infección. Sí, una infección. ¿Por qué? Justamente porque tiene los anticuerpos contra, creo que en este caso sería contra el core. Bien, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué fases de la enfermedad tenemos? Aguda. Aguda y crónica, ¿no? Bien. ¿Qué te indica que tenga o no hepatitis? ¿Quién le dice que está el virus de la hepatitis? el antígeno El antígeno de superficie. El antígeno de superficie. ¿El antígeno de superficie está o no está? Sí. Está. Entonces, está positivo. hepatitis hay. Perfecto. Hasta ahí estamos, ¿sí o no? Sí. Después, ¿quién me va a decir si es una hepatitis aguda o una hepatitis crónica? La IgM Si sería es aguda. aguda. IgM aguda. Entonces, está el antígeno de superficie acompañado del IgM aguda, ¿sí? Fíjense que si fuera una crónica, va a estar el antígeno de superficie acompañado ¿con quién? De la Con el IgG anticuerpo. contra Y la IgG. la IgG. Anticuerpos son todos, chicos. Esto es anticuerpo, esto es anticuerpo, esto es anticuerpo, este es antígeno solamente, ¿sí? Entonces, está el virus, ¿sí? Al estar el virus, tengo que ver si estoy en fase crónica, porque, supongamos, no me dice hace cuánto que está este antígeno en superficie. Entonces, ¿quién está? La IgM. Esta me dice que es una hepatitis aguda, ¿sí? Entonces, esta infección puede haber acontecido hace menos de 6 meses, ¿por qué? Porque está la M. IgM. Exactamente, es una IgM. infección aguda. ¿Va quedando claro? Sí, profe, Bien. pero esta hepatitis es un poco más Y por eso complicada, que tiene estamos, bastante. y por eso estamos tratando de entender acá y después entender en el práctico, ¿sí? Entonces, acá ya vamos encontrándonos con estos marcadores. Y en el Profe, sí. y en este caso no estaría vacunado tampoco el paciente, ¿no? Y no hay anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero en este caso no está vacunado porque no hay anticuerpo contra el antígeno de superficie. Exactamente. Bien, gracias. Bien, vamos a seguir. Herrera, ¿se encuentra? Bien, junto con Le Gentil, ¿se encuentra? Hola, presente. Bien, los dos, van a decirme esta situación. Fíjense, anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, ¿sí? Antígeno de superficie negativo y IgM contra el core negativo. ¿Qué posibilidades tienen?
Inmunólogo. Ahí sí. ¿Está el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo? Está negativo. Pero hay anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Qué piensan acá? Estaría vacunado, profe. Estaría vacunado, exactamente, muy bien, ¿sí? En este caso, la persona está vacunado. ¿Qué dijimos? ¿Cómo está formado la vacuna? Por el antígeno de superficie. Con el antígeno de superficie. Entonces, esta persona, fíjense, tiene anticuerpos sola con antígeno de superficie. La mayoría de nosotros que estamos vacunados contra la hepatitis B, vamos a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie solito, ¿sí? Entonces, más que nada, chicos, esta persona sí se encuentra vacunada. Bien, ahora, ¿Lescae no se encuentra? Sí, profe. Con Malman. ¿Se encuentra Malman? Sí, profe. Bien, entre los dos, analicen esto. Si quiere Lubari se encuentra. Buen día, sí. Buen día. Y entre los tres. Bueno, primero el antígeno de superficie determinaba si tenía hepatitis o no. Entonces es negativo, significa que no. ¿No está, che, el antígeno de superficie? Ay, perdón, leí mal. Sí, sí, está. Tiene hepatitis. Bien, tiene hepatitis. Estamos. Después crónica está determinada. Está la IgG. IgG, Sí. bien. Ele é um portador assintomático, profe. O inativo. ¿Cómo habíamos hablado? ¿Qué tipos de fases había? ¿Fase crónica o aguda? Crónica. Crónica. ¿Por qué está crónica? ¿Quién me habló primero? ¿Quién era que me estaba hablando primero? Primero, yo estaba hablando. Bien. Vos dijiste que estaba la hepatitis, ¿no? Entonces, listo. Sí. Hasta ahí estamos en que hay hepatitis. ¿Quién me dijo que estaba crónica? Yo. Bien. ¿Por qué me dijiste que estaba crónica? Entre los dos me dijeron, ¿por qué? Por el aumento de la IgG. Porque está la IgG. Muy bien. Hasta ahí estamos hepatitis crónica. Y Malman dijo algo de activo e inactivo. ¿Puede ser? Sí, profe. Un portador crónico. En este caso es un portador crónico. ¿Podemos saber si está activo o inactivo acá? Sí, profe. Porque el No, antígeno... no podemos saber. Che. ¿Quién tiene que estar? ¿Quién me indica actividad del virus? El antígeno de replicación. El antígeno de replicación. ¿Y aparece acá el antígeno de replicación? No sería el primero, profe. No. ¿Cómo? No sería el primero. No, eso es un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ah, Antígeno de replicación se llama E. ¿Sí? Entonces acá sabemos que es una hepatitis crónica solamente. ¿Sí? Para saber si está activo o inactivo, ¿qué tendríamos que pedir? Un antígeno de replicación. Un antígeno de replicación o un anticuerpo contra el antígeno de replicación. ¿Sí? Entonces, en este caso, es una infección crónica, ¿está? Pero, ¿está? Tenemos que solicitar la replicación o el anticuerpo contra el antígeno de replicación para saber si está activo o inactivo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ahora encontramos con esta. Medeiros Mato, ¿se encuentra? ¿No? Bien. Van a hacerlo Martín Carmen. ¿Se encuentra? Bien. Martínez Valeria, Agustina. Sí, profe. Bien. ¿Y Meneguelo? Meneguelo Hermes. Bien. Entre las dos chicas, ¿qué tenemos acá? No tendría hepatitis, ya que tendría el antígeno contra la superficie negativo. Entonces, ¿estás en una fase crónica o una fase aguda? Eh, Hepatitis
a ver, acá no estamos evaluando si tiene hepatitis o no. Primero, no está el antígeno de superficie, no está en una fase que, pero está el anticuerpo. Fíjense, no está el antígeno de superficie, no hay una hepatitis. No está la hepatitis aguda, pero ¿quién está hasta el anticuerpo, sí o no? Contra. Sí, sí. ¿Y es vacunado o es expuesto al virus? ¿Vacunado? Sería No. vacunado. Yo que les conté, es expuesto. Yo que les conté de cómo está hecha la vacuna. Vamos de nuevo. Con el antígeno de superficie. Exactamente. Hasta ahí quedamos, ¿no? ¿La IgG contra qué se forma? Contra el core. Y el core es una estructura que tiene el virus completo. Ustedes siempre imagínense que en el virus tiene antígeno de superficie, antígeno de replicación y antígeno del core. ¿Sí? Esto tiene el virus potente, así, entero. La vacunita tiene solamente antígeno de superficie. Si, por ejemplo, una se expone al completo, al virus entero, se expone a la enfermedad completa, va a tener anticuerpos contra todo él, ¿sí? Pero si se expone a la vacuna, va a tener anticuerpos solamente contra el antígeno de superficie. En este caso, chicos, está la IgG. Significa que la persona en algún momento estuvo expuesta al virus de la hepatitis B, ¿sí? ¿Es una fase aguda? No, porque no está más el antígeno, está su anticuerpo. Pero ¿es una exposición al virus? Sí, porque está el IgG contra el core. Es una fase crónica, ¿tá? De la enfermedad. ¿Tá? Pero que la persona, perdón, es una fase que la persona resolvió la enfermedad. No es crónica porque no está el antígeno de superficie. ¿Estamos? Significa que la persona estuvo en contacto con el virus y resolvió la enfermedad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Hay que ir interpretándole de a poquito, ¿sí? Muy bien. Vamos a esta situación. Bueno, acá terminamos las secciones. Esto, chicos, es para que ustedes vean este cuadrito. Está acá. Sí, pero este cuadrito, la idea es que ustedes lo vamos a resolver después en el práctico, ¿sí? Porque este cuadrito es positivo, negativo, pero ustedes no entienden, no va a resultar, porque es muy de memoria, si ustedes ponen positivo o negativo, porque una vez que nosotros le cambiamos arriba el orden de los factores, modifica los resultados, ¿sí? Así que este cuadrito, si quieren sacar una foto, pero igualmente vamos a tratar de entenderlo y hacerlo en el práctico, ¿sí? Y con respecto a la vacuna, ¿tá? Para que a ustedes les quede claro, ¿tá? Entonces la vacuna está formada solamente por el antígeno de superficie. ¿Quedó, chicos? Sí, profe. Bien. Miño, ¿se encuentra presente?